Para los que todavía no habéis escuchado el episodio de Beatriz, os voy a dar un poco de contexto. Ella ha trabajado en banca durante muchos años y ahora hace ya 8 años que se está dedicando completamente al mundo de la nutrición y específicamente a la fertilidad. Se ha formado con unos de los mejores en Estados Unidos, así que estoy bastante excited de tener esa conversación con ella. Hay varias cosas que quería entender. La primera es el rol del hombre en la calidad del embarazo, que he visto varios videos que decían eso, así que me gustaría entender realmente lo que hay detrás y lo que él puede hacer para asegurarse lo más posible de que el embarazo se pase bien. Luego quería saber si había cosas básicas que las parejas puedan hacer o cuidar en los primeros meses de búsqueda de embarazo. Y últimamente tengo que admitir un tema que me da un poco más miedo, es hablar de los disruptores endocrinos, porque parece que estamos rodeados de químicos, de microplásticos, y entonces quería entender lo que podemos hacer para por lo menos reducir esa exposición. Y obviamente eso va un poco con el hablar del estilo de vida, saber lo que deberíamos tener en mente para cuidar un poco más nuestra salud. Así que espero que esta conversación os interese tanto como a mí y no dudéis en dejar los comentarios. Gracias a todo el mundo para estar con nosotros hoy. Para empezar, entonces me gustaría, te había mandado, ¿no?, este video de un hombre que dice que se tiene que cuidar durante 9 meses para asegurarse que el embarazo, o bueno, por lo menos lo más posible, asegurarse que el embarazo de su mujer puede ser lo mejor posible. Así que, ¿eso es verdad o es un poco mito? Sí, no, es completamente cierto. A ver, la realidad es que sí, ¿no? Tendemos a veces, yo creo que está como muy extendida la creencia de que la mayoría o la mayor responsabilidad del embarazo va a recaer sobre la mujer, ¿no? Y entonces tendemos como a tener pues eso, como una carga, ¿no?, de responsabilidad de que parece que somos nosotras las que nos tenemos que cuidar, pero ellos da igual. Es decir, nosotras, de hecho, yo solo veo en consulta, el 90% de las personas que yo trato son mujeres. Total. Me encanta tratar a la pareja, pero es raro que se apunte la pareja y es raro que quieran participar, ¿no? Siempre dicen lo mismo de, bueno, pues si mujer va a hacer cambios, pues en la medida de lo posible yo la acompañaré, pero no se sientan contigo, preguntan, haces un análisis, una historia clínica suya específica. O sea, es raro. Tengo parejas, pero es raro que venga, ¿no? ¿Y eso en qué se traduce? En que la realidad es esa, ¿no? Que la mayoría de las mujeres siente que la carga y la responsabilidad es mayoritariamente suya. Pero la realidad es que nosotros solo somos el 50% de esa foto. El otro 50% es nuestra pareja, ¿no? El que va a ser responsable de la otra mitad de tu embrión, tu bebé, tu niño. Por eso me Entonces, parece importantísimo que lo hablemos, eso, que es realmente una cosa de dos. es un poco absurdo pensar que no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que cada vez se empieza a tener más conciencia generalizada a nivel de sociedad de que obviamente juega un papel fundamental en lo que es la fertilidad, ¿no? Que al final es como, bueno, vale, perfecto, pero todavía nos queda generar un nivel de conciencia adecuado de que no es solo en la fertilidad, sino también en el desarrollo del embarazo, es decir, en la salud del embarazo y en la salud del futuro bebé. Y eso es fundamental, porque es verdad que tenemos mucha información, tenemos muchos estudios, bueno, muchos, muchísimos, obviamente no vamos a tener, porque en la mujer embarazada se hacen pocos estudios. Pero sí que es verdad que empezamos a poder relacionar ciertas patologías y ciertas condiciones que se dan durante el embarazo con condiciones que tenía el padre en el momento de la concepción, ¿no? Entonces, bueno, eso ya empieza a darnos mucha información de, oye, ojo, que la salud del papá va a tener mucho que ver también en cómo se desarrolla ese embarazo, no solo en la salud del bebé, sino cómo se desarrolla ese embarazo, ¿no? Por ejemplo, en el vídeo lo decía, ¿no?, la preeclampsia. Bueno, pues la preeclampsia es una de las condiciones que efectivamente sí que tenemos estudios, y estudios muy Sí, es cierto, curiosos. entonces. Sí, 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 es cierto, sí, sí, sí. De hecho, me he sacado aquí datos para que los veas, y estos son datos científicos de estudios, pero a nivel placentario, el ADN del papá la expresión del ADN del papá es mucho más potente que el de la mamá. Con lo cual, cosas que pasan a nivel placenta, el papá va a tener mucho que ver, porque su expresión genética es mucho más potente a nivel placentario que el nuestro propio. Y parece que como la placenta es nuestra, la creamos nosotras, pues oye, maravilloso, perfecto, es nuestra culpa, nuestra responsabilidad. Y no es así. De hecho, hay un 13% de los casos de preeclampsia que se asocian solo y exclusivamente a un factor paterno. Un 13% es un porcentaje elevado, ¿eh? No es pequeñito. Luego saca otro dato que es bastante curioso, ¿vale?, para ver cuál es la influencia que tienen los papás, y es que padres que hayan tenido embarazos, o sea, de sus mujeres o sus parejas hayan tenido embarazos en los que la pareja ha tenido preeclampsia, tienen el doble de probabilidad
de que la mujer desarrolle preeclampsia en embarazos siguientes, independientemente, ojo, independientemente de que sea la misma mujer e independientemente de la historia clínica de la mujer, ¿vale? Es decir, esto puede pasar habiendo cambiado de mujer, ¿vale? Con lo cual es el doble de posibilidad, es mucho. Y luego hay una teoría que se llama en inglés Paternal Antigen Theory, o la teoría del antígeno paterno, que lo que dice y lo que se ha demostrado es que la exposición, que es curioso, prolongada al esperma de una misma pareja parece ser un factor protector frente al desarrollo de la preeclampsia. Es decir, parece, eso previo al embarazo. Entonces parece que cuanto más tiempo lleves con la misma pareja y más tiempo hayas estado expuesto a su esperma, menor probabilidad vas a tener de desarrollar preeclampsia. Entonces, esto ya son datos curiosos y son datos que existen, son datos que se han estudiado, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es un ejemplo muy claro de que efectivamente la salud del papá afecta. Y generalmente hay mayor correlación con papás obesos. O sea, el factor de la obesidad es un factor muy determinante. Así que sí, sí es cierto, sí. Bueno, pero es que es verdad que la obesidad hoy en día es que si se ve el IMC es un poco difícil también porque a veces depende del músculo y así que el IMC no es realmente algo que miras. Sí, a ver, el IMC o el índice de masa corporal es, a ver, es una herramienta que está muy debatida, ¿vale? Porque al final efectivamente es una fórmula matemática que lo único que hace es correlacionar el peso con la altura, poco más. No te va a decir nada de la masa muscular, no te va a decir absolutamente nada. O sea, tiene muchos puntos débiles. No es el único marcador que creo en el que nos tenemos que fijar. Hay muchos otros marcadores para determinar primero una obesidad y sobre todo también la salud del individuo. Pero es un buen marcador, o sea, es un marcador más y es un marcador que está ahí. Y es un marcador que tiene un nivel de utilidad bastante alto. Entonces tampoco lo demonicemos porque nos dice mucho, pero estoy de acuerdo en que no es el único marcador de obesidad ni desde luego el único marcador que tenemos que utilizar para definir si el individuo está saludable o no. Y entonces, ¿qué puede hacer el hombre para cuidarse mejor efectivamente en esos primeros meses, o esos meses antes del embarazo? Es como comer mejor, las Claro. A ver, yo siempre lo que suelo decir a las parejas que vienen es, oye, si os vais a preparar, prepararos los dos. O sea, no es justo que se prepare solo tu mujer y que tú solo te prepares o hagas algo o hagamos intervenciones en el caso en el que se vea que hay un problema o en el caso en el que, oye, el embarazo no llega, entonces vamos a mirarte a ti. Es como, no, oye, os ponéis a esto, os comprometéis, este probablemente sea el cambio que vayáis a hacer que más os vaya a cambiar la vida, valga la redundancia. Siempre pensamos que la boda es como el evento más importante, pero oye, ojo, que meterse en un embarazo, esto ya sí que es para toda la vida, o sea, aquí no tienes más tu tía, ¿no? Entonces, como, oye, cuando tomáis esa decisión de decir, oye, queremos, porque es una decisión conjunta, no generalmente, de, oye, queremos tener un bebé, venga, perfecto, vamos a ponernos a ello, ese es el momento de tomar la decisión de, oye, vale, nos ponemos a ello, pero de manera consciente, ¿no? Entonces, vamos a intentar maximizar nuestra salud previo a exponernos a tener un embarazo, ¿no? Sabiendo sobre todo que efectivamente puede afectar a nuestra fertilidad, nuestra capacidad de concepción, al desarrollo del embarazo y al desarrollo de la futura salud del bebé, ¿no? Entonces, preparar, no esperéis a que pase nada, ¿no? No esperéis, porque a veces es tarde o a veces ya ahí tenemos pocas opciones. Y luego, de cara a qué hacemos, claro, va a depender de cada individuo, va a depender de cada persona. Yo, desde luego, cositas que siempre intento hacer es, oye, sex, ¿qué hay que hacer? ¿Fumas? O sea, a lo mejor es el momento de intentar dejarlo. Y si no lo puedes dejar porque ya lo has intentado, te resulta imposible, pues por lo menos intenta reducir todo aquello que puedas. Igual, bebes, eres bebedor social de lo que se dice en España, es decir, de jueves a domingo, que al final son 4 días de 7, ¿no? Bueno, pues intenta reducir a lo mejor a solo 2 días, intenta reducir un poco la carga. Esas son dos cosas que son relativamente sencillas de hacer y que yo creo que todos podemos hacer. Y es un cambio, muy sencillo, no. El alcohol todavía, es verdad que el tabaco, yo no he fumado nunca, pero entiendo que es complicado dejar de fumar, así que no lo voy a poner como algo fácil. Pero desde luego un cambio que merece mucho la pena, ¿no? Porque sí que sabemos que tanto el alcohol como el tabaquismo sí que afecta a ambas partes, a la fertilidad femenina y a la fertilidad masculina. Y luego a partir de ahí evaluar, ¿no? O sea, cosas que son importantes. Pues obviamente es importante maximizar la densidad nutricional. Es importante dejar o minimizar el consumo de azúcares o de alimentos proinflamatorios, procesados, etcétera. No significa eliminar, pero sí desde luego reducir, ¿no? Hacer una evaluación, decir, oye, ¿qué estoy haciendo ahora? ¿Qué puedo mejorar? Intentar mejorarlo. A nivel ¿Qué de has dicho sueño, ¿cómo sobre duermo? vacinar algo, la aportación nutricional? ¿Qué Claro, significa eso? maximizar la densidad nutricional, es decir, oye, ¿qué estoy comiendo? Intentar centrar en que, o garantizarme que
vamos a poner una regla sencilla, que el 90% de mi alimentación venga de alimentos ricos en nutrientes y no de calorías vacías. Y que ese 10% pues me lo deje un poquito, digamos, como medio de capricho, ¿no? Ese suele ser un buen approach. Luego, obviamente, pues si hay patologías más adelante que se vean o que lo que fuera, pues siempre se pueden ajustar. Pero desde Entonces luego lo que maximizar. tiene más calorías vacías es como el arroz, por ejemplo, no aporta nada, ¿no? Bueno, no, el arroz no es una densidad nutricional brutal, pero versus, como te digo, tomarte un paquete de galletas Oreo o de galletas María, pues prefiero el arroz, ¿no? Me refiero más a procesados. También es verdad que prefiero una quinoa a un arroz, pero que puedes comer arroz, pues Sí, en ese fenomenal, ¿no? No pasa sentido absolutamente nada. preguntaba, porque entiendo que hay cosas como que aportan más, como el quinoa o Claro, como las... efectivamente. También, pues bueno, hay que ver cuál es la característica del individuo, ¿no? Si la persona, el hombre en cuestión, ahí por ejemplo tenía una pareja que él hace muchísimo deporte, él corre unos 10 kilómetros todos los días y se hace como 45 minutos de fuerza 5 días a la semana. Y claro, come mucho arroz, mucha habichuela, mucho carbohidrato bueno, pues es que lo tiene que comer, ¿no? O sea, me refiero, es que tiene mucha demanda energética. Entonces, esa demanda energética, pues hay que cubrirla, ¿no? Para que no entre en un déficit prolongado que a lo mejor pueda llevar a algún problema. Me refiero más a calorías vacías bueno, con más alimentos procesados, más azúcares refinados, harinas refinadas, que nos puedan aportar más que otra cosa, pues eso, una caloría, pero sin realmente aportarnos a nivel de nutrición nada. Y que a veces incluso puede llegar a ser contraproducente, ¿no? Porque puede irrumpir un poquito, pues a nivel microbiota o a nivel de la señalización de gestión de insulina, glicemias, etcétera, ¿no? Ejercicio, el sedentarismo es el nuevo tabaco. Entonces, si es una persona muy sedentaria, diría, oye, pues es el momento de empezar a moverte, ¿no? Igual que también le digo muchas veces a las mujeres, oye, ¿cuál es el ejercicio que haces? ¿Qué movimiento tienes a lo largo del día? ¿No? Pues a lo mejor de hecho, muchas veces es nuestra asignatura pendiente. Cuando dices moverte, ¿son los 10.000 pasos al día que se han convertido como la base o es más que eso? Bueno, los pasos o sea, los pasos a mí me parece más una herramienta sencilla para tener como un seguimiento de, oye, me he movido lo suficiente, pero puedes estar moviéndote lo suficiente sin tener que estar caminando, ¿no? Bueno, de hecho, por ejemplo, yo te pongo mi ejemplo, yo trabajo desde mi casa, con lo cual no tengo tampoco, sobre todo en invierno que hace mucho frío, esa oportunidad de salir a caminar todo lo que quisiera y a mí la cinta me aburre mucho. Pues yo a lo mejor cada hora, hora y media me levanto de mi sitio y hago mi ejercicio, 5 o 10 minutitos, lo que llamo como snacks de movimiento, ¿no? Cada hora, hora y media. Luego hago a lo mejor 40 minutos de remo por la mañana, 20 minutos de remo por la noche. Pues al final, el día que no hago fuerza, pues al final me he movido mucho durante el día, ¿no? Me voy a los pasos y me dice 3.000 pasos. Me digo, vale, bueno, entonces, ¿qué hago? No me he movido suficiente. Entonces, también hay que saber evaluar un poco. Lo que pasa es que cuando empiezas de cero, pues los pasos son un buen marcador de movimiento en general, pero no es el único marcador, ¿vale? Pero sí, y te diría, bueno, el sueño, por supuesto. Oye, ¿cuál es tu nivel de estrés? ¿Te está afectando el sueño? ¿Cómo duermes? Y luego, por supuesto, el estrés, ¿no? El estrés es algo que siempre hay que mirar, generalmente hay que mejorar. Es rara la vez que me encuentro una pareja que me dice que no está estresada o que no tiene estrés en el trabajo o que ya nos hemos acostumbrado mucho a vivir con ese estrés y entonces lo incorporamos dentro de nuestra vida y es como algo normal, ¿no? O he estado estresado, he estado más estresado en otras ocasiones, ¿no? Que también es una respuesta muy, muy común. Y eso es un comentario para los dos, ¿no? No es solamente el estrés en la mujer, o sea, el estrés también en el hombre para la calidad de... Efectivamente. O sea, la fertilidad al final es multifactorial. Y aunque el hombre tiene mayor capacidad de recuperación en el sentido, bueno, no sé si se llama recuperación o mayor flexibilidad, por así decirlo, porque su ciclo hormonal es muy cortito, ¿no? Tiene ciclos hormonales de un día. Entonces, cuando tú, claro, si lo miras en el día a día, es testosterona elevada por la mañana, testosterona baja por la noche y vuelta a empezar, vuelta a empezar. Cuando te sales de ahí parece como una línea muy, muy flat, ¿no? Las mujeres no, las mujeres tenemos a lo largo del día fluctúan nuestras hormonas durante un ciclo completo que suele durar, pues en un ciclo saludable, entre 25 y 34 días, ¿no? Entonces, bueno, para nosotras es un poquito más complicados, pero es verdad que las intervenciones son muy similares, o sea, ejercicio y movimiento, estrés, sueño, nutrición, generalmente es aplicable a todos. Luego, obviamente, el cómo y el qué ya sí que va a depender de cada persona. Entonces, si recapitulo un poco, lo que hay que hacer básico cuando empezamos a buscar embarazo es quitar tabaco o alcohol, asegurarse
que nos movemos bastante durante el día para asegurar una salud del cuerpo. Yo digo siempre lo suficiente para no ser sedentarios. Y luego el sueño, el estrés. Bueno, que al final yo, por ejemplo, duermo como un Como un oso, líder. pero a lo mejor estaba súper estresada al principio de la búsqueda, así que no sé si es algo, si hay otros trucos para ver que tu cuerpo está expresando estrés a pesar del sueño. Bueno, a ver, a nivel consulta tenemos muchas herramientas, ¿no? Pues bueno, hacemos preguntitas que ahí van sacando un poquito las cositas afuera. Y si hay alguna sospecha potente, muchas veces hacemos analíticas, ¿no? O sea, hay un análisis que a mí me gusta mucho que es el DATS test. En Estados Unidos hay más laboratorios que lo hacen, pero bueno, que es una curva de cortisol, ¿no? La puedes hacer en saliva, que es mi preferida, la puedes hacer en saliva y orina, que sería la combinación perfecta, porque así ves toda la producción del día y además la curva de cortisol durante todo el día. Y te diría que esas son como mis pruebas de preferencia, ¿no? Más que medir el cortisol por la mañana en sangre, que nos dice muy poquito y nos da muy poca información. Entonces, bueno, hay muchas veces es cuando, pues eso, cuando de repente la persona ve el resultado y dice, ostras. Porque hay mucha gente que asimila que el estrés es parte de su vida y que como está acostumbrado a ello, pues que no tiene que hacer nada al respecto, ¿no? Pues esa frase que te he dicho antes que me dicen mucho de, bueno, está más estresado en otras ocasiones. Eso que estoy viendo. Entonces hay casos en los que merece la pena hacerlo, porque muchas veces la persona no quiere realizar cambios o no cree que quiere realizar cambios hasta que lo ve en el papel y de repente dice, ostras, pues va a ser que si estoy estresado, yo no sabía que mi cuerpo lo estaba expresando de esta manera, ¿no? Y a nivel nutrición, entonces, hay cosas básicas que se pueden cambiar o cuidar más en estos primeros meses de búsqueda, que deberíamos todos quizás un poco intentar, por lo menos desde el principio, o es Sí, o realmente sea, caso por caso. a ver, va a ser siempre que habla la nutrición, siempre va a ser caso por paso. O sea, siempre no va a haber un caso similar al de al lado. Puede haber, obviamente, ciertos patrones que se vayan siguiendo, pero la realidad es que la frase famosa del nutricionista es depende. Y es que es verdad, porque va a depender mucho de la persona. Pero como te digo, o sea, maximizar densidad nutricional es fundamental. Y en el momento en el que tú te das una dieta nutricionalmente muy densa, ya los ajustes que vas a tener que hacer caso a caso van a ser muy pocos y van a ser muy sutiles, ¿vale? ¿Qué significa maximizar la densidad nutricional? Pues tener una dieta en la que el 90%, si puedes más, pero el 90% como mínimo, sea a base de alimentos nutricionalmente densos. Y los alimentos nutricionalmente más densos del planeta van a ser, bueno, las vísceras, esto lo he hablado un montón de veces, ¿vale? El corazón, el hígado, los riñones. Sí, son maravillosas, lo que pasa es que no todo el mundo está dispuesto a comerlas. Los moluscos, especialmente en ese orden, las ostras y las almejas, luego a partir de ahí, berberechos, amburiñas, mejillones, todo lo que sea marisco de concha, el marisco también, las carnes, siempre lo digo, o sea, todo lo que corra, todo lo que vuela, todo lo que salte y todo lo que nade, ¿vale? Todo eso nos sirve y los huevos. Sí, lo que pasa es que muchas veces cuando hablamos de proteínas, la gente pues tiende a pensar que la proteína vegetal es una buena fuente de proteína, ¿no? Y que nutricionalmente es muy densa y no en todos los casos. La proteína vegetal es carbohidrato y es una buena fuente de carbohidrato, generalmente viene acompañada de una buena cantidad de fibra y nutricionalmente suelen ser bastante densas, especialmente a nivel de folatos que nos interesan mucho en el embarazo, y algo de proteína aportan, pero no son grandes aportadoras de proteína, ¿no? Entonces, cuando hablamos de proteína, porque son nutricionalmente muy densos, es decir, por gramo de producto tienes una concentración muy potente de nutrientes, eso no lo encuentras en igual medida en una fuente de proteína vegetal. Okay. Son ricas, pero eso lo encuentras en mayor medida en una carne, en un pescado, en un marisco, en una hoja verde. De los vegetales, las hojas verdes son maravillosas. Los lácteos, que tendemos a demonizarlos mucho, los lácteos son muy densos a nivel nutricional. Ah, sí. Y luego, por supuesto, las legumbres, sí, muchísimo. Entonces, yogures, quesos. Yogur, queso, mantequilla, kéfir, maravilloso. Siempre y cuando no haya una intolerancia de base. Las intolerancias a la lactosa se pueden generalmente gestionar. Las intolerancias a la caseína ya es un poquito más complicado. Pero si no tienes ningún tipo de intolerancia, son alimentos nutricionalmente densos y, desde mi punto de vista, bastante difíciles de sustituir, ¿no? O sea, no puedes sustituir uno a uno una leche vegetal, o sea, una leche animal por una leche vegetal. A nivel nutricional no tiene nada que ver. No, entonces es lo que decías, ¿no? Que al final la carne es súper importante, cuando no sé por qué hay un poco una idea preconstruida que la carne no es tan buena en la búsqueda de embarazo. Así que al final es al revés, hay que Es súper importante.
por más... Bastante. De hecho, las dietas omnívoras en las que se come carne son dietas nutricionalmente mucho más densas y se ven muchos mejores resultados a nivel de ovulación y a nivel de salud del embarazo. Es muy difícil en dietas en las que no incluyan carne llegar a nutrientes como, por ejemplo, el zinc, súper complicados. Si no comes carne, bueno, pues podrías comer pescado o marisco, podría ser, ¿cómo se llama? Pescatariano, ¿no? Pero bueno, aún así tendrías que comer mucho marisco de concha. El hierro, por ejemplo, es prácticamente imposible, si no imposible, llegar a los requerimientos de hierro que necesitamos en una alimentación vegetariana. Por mucho que las espinacas tengan hierro y por mucho que las lentejas tengan hierro, no lo vamos a absorber de igual manera y no vamos a conseguir llegar nunca a las cantidades que necesitamos. Es muy difícil. Hablamos también de selenio, hablamos de yodo, hablamos de algunos vitamina A, retinol. El retinol, que es fundamental para la salud de la ovulación, para el desarrollo folicular, para el secreal. El retinol, sí, el retinol, que es la vitamina A, ¿no? Tenemos dos tipos de vitamina A. La vitamina A que proviene, los betacarotenos que provienen de los alimentos vegetales, y el retinol, que es la vitamina A, digamos como activada, la que es biodisponible, que proviene de los alimentos de origen animal. Y el retinol es fundamental, es un antioxidante fundamental que juega un papel esencial en el desarrollo folicular y en la ovulación. Pero entonces pregunta tonta, si me pongo retinol por la noche para tener una cara más joven. Ya, no estamos hablando del retinol, del retinol que obtienes, por ejemplo, en una víscera, ¿no? En un hígado, del retinol que obtienes en una carne. Sí, quería dejarlo claro por... No, y de hecho, porque el retinol es una pelea, que de hecho tengo varios artículos en Instagram y tengo un artículo en el blog también hablando del retinol, porque claro, el retinol siempre se ha dicho que tiene un efecto teratogénico, y es verdad que tiene un efecto que puede afectar al desarrollo del feto, ¿no? Entonces te dicen siempre que, pues bueno, que en el embarazo no use retinol, que es fenomenal, y efectivamente no lo usamos durante el embarazo porque como estamos absorbiendo a nivel transdérmico, pues efectivamente las cantidades que puedan absorberse y que puedan llegar al torrente sanguíneo y que puedan llegar al bebé, pues se desconocen y se saben que pueden tener un efecto teratogénico, con lo cual es mejor no utilizarlo. Sin embargo, estos estudios que se han utilizado generalmente a nivel ingerido, ¿vale? A nivel de retinoles, se utilizan con retinoles sintéticos a través de la suplementación. Entonces, lo que se ha visto es que el retinol a través de la alimentación no tiene el mismo efecto porque viene compensado por otro tipo de nutrientes que también están presentes en esos mismos alimentos, ¿no? Y se han visto que ingestas de 10.000, 15.000 y hasta 20.000 unidades de retinol a través de los alimentos no causan ningún tipo de efecto teratogénico. Mientras que a nivel de suplementación sí que tenemos que tener cuidado, ¿vale? Entonces, si recopilo un poco las cosas que se debería comer para añadir máximo nutrientes, es como ostras, almejas, carne a tope y has dicho lo lácteo como el kéfir, el yogur. Los huevos, las hojas verdes, las legumbres, los granos integrales, las semillas, los frutos secos, las setas son maravillosas y luego vegetales muchísimos, por supuesto. Pero como en ese orden, vísceras el primero, ¿eh? Que yo sé que no todo el mundo está Que esos no me dispuesto a gustan, las así que vísceras. no los pongo primero. Bueno, entonces sí, es lo que decías, como para resumir, es todo lo que es como muy rico en términos de nutrientes, ¿no? Justo. No sé si hay algo más que deberíamos comentar sobre justo un poco eso, la alimentación, lo que deberíamos cambiar en los primeros, bueno, como que se puede usar un poco de manera básica y luego vamos Sí, yo creo que como básicas eso, a nivel pareja te diría que esos. Y luego básicos a nivel femenino, porque esto yo creo que lo hemos hablado en otras ocasiones y por dejarlo simplemente aquí, anotado, obviamente, el control de tu ciclo, ¿no? Y que sepas cómo funciona tu ciclo menstrual. Porque, claro, si sabemos cómo funciona nuestro ciclo menstrual, pues al final el embarazo es muy difícil que ocurra. Y sobre todo, que el nivel de insatisfacción en la búsqueda, el nivel de frustración es enorme, es enorme. Tengo muchas parejas que llegan y que cuando hablas de búsqueda consciente y les explicas lo que es la búsqueda consciente y vienen desesperados porque llevan a lo mejor un año y medio, realmente han buscado 4 meses, ¿no? De búsqueda real consciente en ventana fértil. Y entonces, claro, de repente se les abren los ojos y dices que llevamos un año y medio buscando y realmente solo podíamos habernos quedado embarazados esos 4 meses. Y digo, ya, es que esto es algo fundamental que nos deberían enseñar a todos en el colegio, ¿no? Siempre decimos lo mismo, nos enseñan a cómo no quedarte embarazada, pero a cómo quedarte embarazada parece que es como, oye, mejor no te lo cuento, ¿no?
y bueno, Se me conocer. parece alucinante aprenderlo ahora a los 35 años, bueno, por lo menos por mi caso. Sí, sí, Me sí, parece totalmente, pero con tu impresionante. caso hay Deberíamos muchos. aprenderlo a los 12 años, cuando nos viene la regla. Y entonces eso, para intentar no obsesionarse, pero también estar como en el buen camino, cómo podemos como un poco asegurarnos que nuestros ciclos funcionan más o menos bien y Vale, cómo pues ayudarlo a un poco ver, naturalmente? yo te diría que lo marcaría como en dos categorías distintas, ¿vale? La primera categoría es un perfil de mujer que llega a consulta y tiene ciclos súper regulares, Ujú. súper, súper regulares. Generalmente, esa mujer que tiene ciclos súper regulares, lo normal es que esté ovulando y lo normal es que esté ovulando alrededor del mismo día, aproximadamente día arriba, día abajo, generalmente todos los meses. Eso me lo encuentro poquísimas veces, ¿eh? Parece como un estándar, pero muy pocas veces me encuentro mujeres que saben qué día exacto les va a venir la regla y no fallan. Muy poca mujer reloj, como la llamo yo. Eso es maravilloso, porque es verdad que esas mujeres son las que menos sufren, porque al final saben más o menos, Sí. es relativamente sencillo establecer esa ventana fértil, con 2, 3 ciclos de seguimiento se lo enseñas y ya no hace falta que sigan mucho más porque es muy estándar. Obviamente le vas a explicar las cosas que pueden hacer que se altere el ciclo, etcétera, pero ese perfil es relativamente sencillo. Y luego está el perfil de mujeres, que somos el resto de los mortales, ¿no? Que tenemos un ciclo que también es regular, pero que es regular dentro de lo que es una duración saludable del ciclo. Y eso puede ser entre 25 y 34 días. Entonces hay mujeres que sí, yo tengo la regla todos los meses aproximadamente, pero puede ser entre 28, 32, 31, 26, o sea, vas moviéndote dentro de ese ciclo, dentro de lo que se llama un ciclo saludable, una ovulación saludable, una fase lútea saludable, ¿no? Entonces, claro, ahí es donde tienes mayor riesgo de perderte más días de la ventana fértil, ¿vale? Entonces, en esos casos es fundamental llevar algún tipo de seguimiento o Mm. traqueo o registro de los biomarcadores del ciclo. Y métodos hay muchos. Tipo el moco, ¿no? Claro. Hay distintos métodos, pero generalmente todos se van a fijar en 1, 2 o 3 biomarcadores. Y los biomarcadores van a ser el moco cervical o la sensación vulvar, ¿vale? Que lo vamos a meter como dentro del mismo grupo, la temperatura basal y la posición del cérvix. Entonces, en función del método que estés utilizando, te vas a fijar en alguno de ellos o en los tres. Yo, por ejemplo, sigo el sintotérmico, que mayoritariamente nos centramos en dos, aunque a veces añadimos ese tercero. Pero vamos, dos, que es el moco cervical o sensación vulvar, y la confirmación de la temperatura o la elevación de la temperatura, damos el seguimiento de la temperatura basal. Pero como digo, si aprendes a utilizar un método, cualquiera es bueno, Mm. porque cualquiera te va a ayudar a identificar cuál es tu ventana fértil. Nosotros tenemos una ventana fértil, que esto también es tremendamente importante que todo el mundo lo sepa. No nos podemos quedar embarazadas todos los días del ciclo, es Ujú. posible. Tenemos una ventana fértil y dentro de ese ciclo, nuestra ventana fértil va a ser de 6 días, de 5 o 6 días. Tenemos el día de la ovulación, porque una vez se libera el óvulo, ese óvulo va a sobrevivir un máximo, ojo que es un máximo, de 24 horas y a partir de ahí ya no hay más, se Mm. acabó, no hay más posibilidad. Pero el moco cervical de la mujer tiene la asombrosa capacidad de mantener vivos los espermatozoides esperando a que se produzca la ovulación. Y esto lo Mm. puede mantener hasta los 5 días previos. ¿Qué significa esto? Que si tu ventana fértil empieza un martes y tú mantienes relación, o un lunes empiezas y mantienes relaciones un martes y ovulas ese viernes o ovulas ese sábado y la única relación que has tenido con tu pareja es ese martes, el embarazo puede ocurrir. Como lo dices, que la calidad del moco es súper importante. Sí, me doy cuenta que mi moco no es tan... no tengo tanto moco y no es tan buena calidad. Hay cosas que puedo comer o suplementos que puedo añadir para ayudar un poco en ese sentido. Claro, ¿O no? claro. O sea, lo ideal en ese sentido es que esto no lo hagas por tu cuenta, ¿vale? Que siempre cualquier método que vayáis a seguir lo hagáis con alguien que esté certificado en ese método, Ujú. porque es la persona que os va a ayudar a identificarlo, ¿no? Hay veces que hay mujeres que no somos a veces capaces de identificar qué tipo de moco es, o pensamos que el moco es de una manera y resulta que es de otra, o a lo mejor no podemos ni siquiera identificar moco. Entonces, esa persona te va a decir cuáles son las características que estás buscando y te va a ayudar y te va a acompañar durante varios ciclos hasta que tú seas capaz. Mm. Una vez ya sepas identificar y sepas decir, oye, efectivamente, no veo moco, ¿vale? Es decir, ausencia de moco y yo no produzco moco.
eso nos puede indicar ciertas patologías y nos puede indicar ciertas condiciones, ¿no? Entonces, oye, vamos a ver qué es lo que está pasando. ¿Podemos tratarlo? Sí, ¿de qué manera? De esta y esta. Bueno, pues vamos, ¿no? Presencia de un moco que no toca, por ejemplo, moco elástico y fértil en una fase lútea que en teoría no debería haber, pues también nos está indicando cosas, ¿no? Entonces, el traqueo del ciclo y de los biomarcadores no solo para identificar esa ventana fértil, sino también para ver cuánto es saludable o cómo de saludable es tu ciclo menstrual. Y luego hay intervenciones a nivel nutricional, a nivel farmacológico, a nivel de suplementación y que podemos hacer y que podemos realizar para mejorar esa salud de ese ciclo menstrual, ¿no? Sí. Muchas veces hay intervenciones que también simplemente van a ser un tema de estilo de vida. O sea, yo veo muchas veces moco que, o sea, ausencia de moco o mujeres que no son capaces de ver el moco y cuando haces una historia y empiezas a hablar con ellas es como, ¿cuánta agua bebes? ¿Cuánta cantidad de líquido ingieres? Y a veces la intervención es tan sencilla como empezar a beber agua. Hay muchas mujeres que no beben agua. Otras veces no, otras veces es más complicado, hay que meter mucolíticos de por medio, hay que meter otras cosas y a veces es incluso síntoma pues, de una patología, ¿no? O por ejemplo, un patrón muy común es que cuesta mucho ver moco cuando sales de una menorrea o cuando has estado mucho tiempo con anticonceptivos, porque el moco se seca, ¿vale? Porque Es el moco algo que hay que ver caso a genera la caso, sí o progesterona. sí, ¿no? Claro, claro. Y hay herramientas para ver, ¿no? Esas mujeres a lo mejor el moco no lo ven, pero sí son capaces de tener esa sensación vulvar y decir, vale, no lo veo, pero sí sé que estoy lubricada. Entonces, vale. Entonces, bueno, yo siempre os digo que esto no lo hagáis por vuestra cuenta. Hay millones de aplicaciones maravillosas, estupendas, pero la aplicación está para registrar. La interpretación la tienes que hacer tú y siempre guiado con un especialista que esté certificado, ¿vale? Que sepa que no por leer un libro sabemos hacer un método sintotérmico o un método Billings o un Creighton, ¿vale? Y eso es importante. Hay monitoras maravillosas de todos los métodos, vamos, os puedo recomendar si queréis después en directo. em, y yo creo que esa parte es fundamental. Una vez llegas al punto en el que lo sabes interpretar, y yo creo que también como camino de acompañamiento, y eso es muy importante desde el punto de vista del coach, del monitor, como lo queramos llamar, del terapeuta que te está acompañando, la parte psicoemocional, ¿no? Es decir, oye, esto lo estás haciendo como herramienta de vida, ahora lo estás utilizando para el embarazo, pero el día de mañana lo podrás utilizar para otras cosas, para evitar el embarazo o simplemente para saber cómo está tu salud en general, porque el ciclo es un reflejo de tu salud, pero hay que gestionar muy bien esa obsesión, ¿no? De decir, vale, ¿hasta qué punto, no? Tengo alguna persona que hemos tenido que decir, vale, ya, no lo miras más, no lo miras más, porque te está generando más ansiedad en un contexto en el que ya hay una ansiedad de por medio y hay veces que hay que quitar herramientas y hay que soltar un poco, ¿no? Entonces, encontrar ese equilibrio y ese balance, pues también hay que saber hacerlo, tanto como profesional, saber decirle a la persona que tienes enfrente, oye, mira, vamos a hacer una cosa, estate un par de meses tranquila, no lo hagas, no lo registres, no te obsesiones, tranquila, vamos a quitarlo, no te va a pasar nada, no te vas a morir, simplemente vamos a quitarlo y vamos a hacer otras cosas, ¿no? Y también desde el punto de vista de la persona que lo está haciendo, de ser capaz de identificar y decir, uff, esto está empezando a suponerme un problema. Entonces es mejor consultar con alguien específico para saber lo que hay que añadir o no, según lo que vemos de moco. Y luego, bueno, también en el tema de no obsesionarse, pero que también pienso que es importante saberlo, eso de los disruptores endocrinos. ¿Qué recomiendas que hay que cuidar, que tener en mente para saber, no sé, que reducemos un poco la exposición o qué impacto tiene en la salud reproductiva? Vale, a ver, el impacto es brutal. O sea, ahí sí que no te voy a engañar, el impacto es brutal. De hecho, contamos con muchos datos voy a hablar ahora del caso masculino, luego vamos a hablar en general, pero contamos con muchos datos de cómo desde el 1940, que se hace 3 días, o sea, me refiero, que no se hace tampoco mucho tiempo, que no estamos hablando de... Pero desde 1940 hasta el 2011, 2015, creo que son las últimas estadísticas de la gran bajada, o sea, que ha pegado a nivel de calidad espermática, de concentración, de recuento, de morfología, o sea, estamos hablando de 60 y 70%, o sea, son una barbaridad. De hecho, en un momento dado se llegó, que eso fue como noticia hace, no sé si fue hace como 2 o 3 años, se llegó como a publicar, ¿no? Creo que fue en un periodo, no me acuerdo dónde fue, pero que decían eso, ¿no? Que si dieras un modelo de regresión lineal, el mundo se quedaría sin esperma para 2045. O sea, estamos hablando de que es algo, o ¿Han sea, hecho eso? obviamente esto no va a ocurrir, pero
Sí, o sea, de hecho fue como muy sonado de, oye, que es que vamos camino de la extinción, o sea, esto es heavy. Efectivamente, parece que los hombres de ahora tienen 50% menos de esperma que sus abuelos, que me parece Claro, ya justo, es que brutal. hay caídas, es que a nivel de recuento y a nivel de concentración, o sea, es que ha caído muchísimo volumen, recuerdo, o sea, todo ha caído muchísimo. Y claro, cuando nos planteamos esto, ¿a qué se debe? ¿No? Es decir, ¿qué factores han podido influir? Que desde los 40, que ya te digo que fue prácticamente ayer, hasta ahora este declive haya sido tal que la OMS, cuando tiene que restablecer los nuevos valores espermáticos, que siempre hablamos de ese percentil 5, que el percentil 5 entre tú y yo, es una mierda, o sea, me refiero, es muy básico, pues es que vamos a peor en 2021 la revisión que han hecho versus la que había de 2010, pues es que vamos de mal en peor, ¿no? O sea, prácticamente todo ha bajado. Pero Y mientras cuando nos tanto, ponemos, cuando vas al doctor te dicen que el espermograma es fenomenal. claro, porque estás en ese percentil 5, pero es que vamos a ver, alguien te ha explicado lo que significan los percentiles y qué implica ese percentil 5, o sea, no tiene ningún sentido. Dicho esto, uno de los mayores cambios que ha habido, o sea, obviamente a nivel nutricional ha habido muchísimos cambios porque la densidad nutricional de los alimentos ha bajado, tenemos unos productos procesados que antes no teníamos, entonces nuestras dietas en general son dietas muy ricas a nivel calórico, muy bajas a nivel o muy pobres a nivel nutricional, ¿no? Y eso tiene obviamente afectaciones a nivel espermático, o sea, está claro. Obviamente los niveles de estrés de nuestros abuelos no son los que tenemos nosotros ahora, o sea, la vida ha cambiado mucho. Pero es verdad que uno de los factores más determinantes es precisamente el gran desarrollo que ha habido a nuestro alrededor de la cantidad de químicos y tóxicos, que ojo, no todos los químicos son tóxicos, pero la cantidad de tóxicos a los que estamos expuestos, ¿no? Y eso ha tenido un gran impacto en nuestra fertilidad, a nivel masculino, por supuesto, pero también a nivel femenino. Entonces, claro, el tema de la toxicidad es algo muy potente. Yo siempre lo cuento que en uno de las mentorías que hice con una médico especializada en fertilidad, ella de hecho tiene un programa montado 4 meses solo, y son 4 que es un montón, 16 semanas, solo para detoxificar. O sea, apoyando sistemas de detoxificación, quitando todo nivel de toxinas que pueda estar afectando a la pareja, a la casa, en su trabajo. O sea, 4 meses solo y exclusivamente centrándose en eso, porque se han visto unos niveles tan elevados que necesitas tiempo para darle a tu cuerpo a decir, oye, ojo, espera, ¿no? A ver, esto ya te digo, te hablo de Estados Unidos también, vivimos otra situación. Yo quiero pensar que en España estamos un poquito en Europa mejor posicionados, aunque ojo, que todo puede pasar. Pero bueno, 4 meses quizá me parece un poco exagerado, pero desde luego que tiene efecto, ¿no? Dice que 4 meses porque es el tiempo que el cuerpo necesita para realmente eliminar las toxinas o los No, no tóxicos. realmente. No realmente, pero si tú vas a querer eliminar la mayor exposición que tengas a tu alrededor y apoyar a tu cuerpo a poder detoxificar de la mejor manera, pues es verdad que un mes es poco. Y luego, si quieres realmente ver el efecto que tiene a nivel espermático, que el esperma tarda en generarse, o sea, ese proceso de espermatogénesis suelen ser entre 70 y 80 días, pues sí que vas a necesitar o sea, 3 mesecitos mínimo. Pero bueno, pocas parejas te van a decir que sí, ¿no? A no ser que lo vean muy claro, pues eso, en un trabajo te digas, ostras, es que yo trabajo en obra. Está en obra todo el día y no me cubro, no me protejo, o restauro cuadros, o estoy en un taller mecánico, soy químico y trabajo con X, Y, Z, a lo mejor el nivel de protección no es el que esperas, o algún otro tipo de toxicidad. Vimos un caso, por ejemplo, de una vacuna de COVID que resultó en una zoospermia que luego se recuperó, pero claro, estaba buscando embarazo, se puso la vacuna, coincidió con uno de los seminogramas. Lo hicimos coincidiendo, pues relativamente reciente la vacunación y el esperma era cero. Luego se recuperó. Entonces, bueno, todo ese tipo de cosas hay que verlas, ¿no? Sí. Entonces sí, ha afectado mucho. Pero como digo, yo creo que detoxificar y ayudar al cuerpo a eliminar todas esas toxinas es importante. De hecho, sería el primer caso antes de la eliminación, que es importante eso, y garantízate que tu cuerpo está preparado para eliminar toxinas, ¿no? Que muchas veces, si no abrimos las vías de detoxificación, puede ser un poquito más problemático, ¿no? Porque las acumulamos y puede causar más problema. Y luego, pues bueno, yo siempre os digo, no nos vamos locos. Esto no hay que tirarse a la piscina, no hay que volverse locos. Vamos a evaluar cuál es la exposición a la que estás expuesto y cuál es tu mayor fuente de exposición y vamos a ir viendo dentro de esas grandes fuentes de exposición cuáles tú estás dispuesto Sí. a reducir o a eliminar, ¿no? Yo así que siempre digo, oye, hay que escoger batallas. Y Tengo decías que hay que prepararse para detoxificar, así que ¿cómo se prepara para detoxificar? Es como...
Vale, lo primero que tenemos que hacer es garantizarnos que nuestro gran órgano de detoxificación, que es el hígado, funciona como tiene que funcionar. Y esto es un tema de carga versus output, ¿no? O sea, una cosa es lo que meto y otra cosa es lo que sale. Pues lo que pasa en medio es lo que tiene que funcionar, ¿no? Entonces, claro, o sea, el hígado no va a parar de detoxificar, o sea, va a estar 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año haciendo todo este trabajo por ti. Así que es Cuanta menor preparar carga el tóxica le hígado. metas, claro, entonces apoyar mucho el hígado y luego apoyar mucho las vías de detoxificación. O sea, el hígado detoxifica, pero claro, luego tú tienes que eliminar, ¿no? Entonces esas vías de eliminación, es decir, todo el sistema linfático, la orina, las heces, necesitamos garantizar que tú vas al baño todos los días. Yo no puedo meter una carga a nivel hepático de venga, te voy a meter muchísima caña para que detoxifiques y no estás en el baño, porque te puede hacer más daño. ¿Y ¿Vale? cómo podemos ayudar al hígado entonces? ¿Es comer ¿Qué? Vale, gran Verde. pregunta. Proteína. Proteína otra vez. Pero te digo otra vez. El hígado necesita fundamentalmente aminoácidos, ¿vale? Necesita una serie, el hígado funciona en un proceso bifásico, de fase 1, fase 2, que básicamente es como una lavadora, o sea, prelavado y lavado, ¿no? En esa fase 1, las toxinas, que son liposolubles, básicamente lo que va a querer es convertirlo en unos metabolitos intermedios que van a ser pues un poquito más hidrosolubles, y en esa segunda fase los convierte 100% en hidrosolubles para poder, a través de las heces de la orina del sudor, poder eliminarlos, ¿vale? Entonces, ese proceso bifásico es nutriente dependiente y depende fundamentalmente de aminoácidos, que los aminoácidos vienen de las proteínas, y luego va a depender, por supuesto, también de antioxidantes, ¿vale? Vitamina C, vitamina A, vitamina E, o sea, vamos a necesitar un montón de antioxidantes, flavonoides, etcétera, vitamina C. Entonces, muchas veces cuando nos empeñamos en hacer, no sé, detox de zumo de piña, vale, maravilloso, pero me falta, ¿no? Al final lo que decimos es tu órgano no necesita o sea, tu hígado no necesita un detox porque o sea, tu hígado realmente ya detoxifica su función mayor, su principal función, ¿vale? Lo que necesitas es cuidarlo, mimarlo y darle los nutrientes que necesite para que ese sistema funcione bien, ¿no? Pues eso, mucha proteína, mucho antioxidante, frutas, verduras de colores, etcétera. Y luego cuando te garantizas que funciona bien, entonces ahí ya empezamos, vale, perfecto. ¿Esas vías de detoxificación, de eliminación también funcionan bien? Yo de hecho te diría que casi esto hay que hacerlo a la vez, ¿vale? Es un proceso paralelo. Vale, ¿qué necesitas? ¿Ir al baño todos los días? ¿No vas al baño todos los días? Pues venga, vamos a hacer que vayas al baño todos los días. ¿Bebes agua? ¿Sudas? No, pues venga, vamos a hacer que bebas agua y que sudes todos los días, ¿no? Y cuando te garantizas eso, ya entonces puedes empezar a hacer cositas más interesantes. Y luego eliminación o reducción, ¿no? De la carga tóxica que tengas alrededor. Entonces ahí es cuando os digo yo muchas veces elige tu batalla. Hay mujeres que no están dispuestas a dejar de teñirse el pelo. Hay mujeres que no están dispuestas a dejar de pintarse las uñas. Hay mujeres que no están dispuestas a dejar de, yo qué sé, usar colonia o fragancias, ¿no? Entonces yo siempre digo, bueno, escoge tus batallas, cuáles quieres, cuáles crees que pueden tener mayor impacto y empieza por esa. Es decir, no te tires a la piscina y te vuelvas verde y de repente, primero, porque es costoso, muy costoso. Segundo, porque puede ser muy sobrecogedor, de repente pasar de 0 a 100. Y tercero, porque si quieres que se haga algo que puedas incorporar a tu rutina, hacer las cosas boom del tirón muchas veces no funciona, ¿no? No, como que no crea adherencia. Y entonces mi pregunta ahora es, ¿qué son las cosas que deberíamos reducir como sí o sí? Por ejemplo, he leído que todo lo de las sartenes son malas, o sea que me he cambiado todas las sartenes. ¿Esa es una buena etapa Sí, primera o no? sí, o sea, la etapa primera va a depender de la persona, ¿no? Pero yo siempre digo que hay como tres pasos, ¿no? O sea, yo creo que la manera más eficiente de hacerlo es intentar eliminar primero aquello a lo que mayor exposición tengas. Pero esa es mi estrategia, ¿vale? Habrá otras personas que hagan otras estrategias. Yo creo que tiene sentido ir a pues por las tres cosas que realmente no puedes vivir sin ellas, ¿no? Entonces, una, el aire que respiras, fundamental. Entonces, el aire que respiras es, vale, ¿cuál es la calidad del aire que tengo a mi alrededor? ¿Cuál es la calidad del aire que respiro? Es fundamental, ¿no? Cosas tan sencillas como ventilar la casa. O sea, no todo el mundo ventila la casa. No todo el mundo ventila la casa un par de veces al día, por ejemplo. Y mucha gente cree que por vivir en la ciudad, que hay polución fuera, es mejor no ventilar la casa, ¿no? Error. Tendemos a tener más polución y más porquería dentro de casa que fuera. ¿Ah, sí? Sobre todo si, sí,
Sí, porque se acumula, porque utilizamos productos con fragancias, porque utilizamos productos de limpieza que también tienen químicos, porque utilizamos cloro, porque utilizamos lejía, porque utilizamos amoníaco, porque vienes de la calle y no te quitas los zapatos. O sea, tiendes a acumular un montón de cosas, cocinas, olores, se acumula a lo mejor pues en los tejidos, en los sofás, en las paredes. Ok. Entonces tendemos a pensar que es como, uy, no hay polución fuera. Es como, no, tú ventila. Ventila porque el aire de fuera, aquí tiene que correr el aire fresco de un lado para otro. Entonces, abre ventanas por la mañana y por la noche y que corra el aire. Entonces, ventilar es Vale. fundamental. Si además vives en una zona, pues por ejemplo, que no es rural, ¿vale? No vives en el campo, no tienes árboles, no tienes un jardín a lo mejor y vives en el centro de la ciudad, como por ejemplo vivo yo, pues mira, yo tengo aquí un purificador de aire, ¿vale? Ok. Entonces, contar con Eso purificadores de sirve aire. entonces. Sí, 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 vamos, sirve fenomenal. Yo tenía en China es que con la polución que había, entraba por las ventanas Mm, incluso, y funcionan fenomenal. Entonces, tener un purificador de aire en casa siempre va a ser una buena opción. ok. Por ejemplo, tienes uno para toda la casa y lo vas moviendo en función de la estancia. Entonces, aire, fundamental. Segunda cosa, agua. Todos bebemos agua, no podemos vivir sin beber agua, ¿no? Es parte de nuestra esencia, o sea, nos moriríamos si no podemos vivir más tiempo sin comer que sin beber, Mm. ¿vale? Entonces, el agua es Así que hay que beber como fundamental. que 2 litros al día, ¿no? O algo más. Bueno, depende mucho de la persona, 2 litros me parece una buena aproximación, pero puede ser entre 1,8 y 2 o 3, dependiendo del nivel de actividad, de dónde vivas, pues no es lo mismo Madrid o Nueva York que el Caribe, o sea, la Claro. estación, o sea, depende de muchas cosas, Ujú. ¿vale? Pero bueno, como aproximación 2 litros se ha dicho y es una aproximación que no está mal. Ujú. Sobre todo la calidad del agua. No sabéis la cantidad de porquería que encontramos en el agua. Y también la del canal de Isabel II, que por mucho que a mí me guste mi agua de Madrid y todo, digamos que el agua de Madrid es magnífica y sabe bien, el agua de Madrid también tiene tóxicos. ¿Vale? Mm. Entonces, el agua es fundamental. ¿Cuántas veces bebes agua al día? Muchísimas. Intenta beber un agua de calidad. Si no puedes beber un agua de calidad, instala un filtro en casa. ¿Vale? Porque comprar agua embotellada te va a salir carísimo. Entonces, a la larga, te sale mejor tener un filtro debajo del fregadero que te filtre el agua y te la remineralice, porque los filtros generalmente te convierten el agua en agua y te quitan todos los minerales y te quitan de todo, con lo cual tenemos que tener en cuenta que el agua es una de las mayores fuentes de adquisición de minerales que tenemos, te Sí. la remineralice, ¿vale? Sí, porque esto dice también que el agua en botellas de plástico es fatal. Claro, igual, encima para el medio ambiente es terrible. Y si vas a coger agua, decidir, en vez de poner un filtro, coger agua en botella de cristal, pues es que el Mm. fin, o sea, te voy a decir yo lo que te cuesta, ¿no? Entonces hay veces que es como, joder, es que no cuesta mucho el filtro bajo el fregadero. Bueno, te cuesta mucho ahora, la inversión es elevada, efectivamente, pero es que te merece la pena, Bueno. porque en el momento en el que lleves 3 meses comprando botellas, ya lo has Mm. amortizado. Entonces el Mm. agua es fundamental. Y también a nivel transdérmico, ¿vale? Nosotros la piel es el órgano más grande que tenemos, entonces filtros en las duchas. Hay filtros Mm. tan baratos como 35 euros en Amazon, maravillosos, que cambias cada 4 o 5 meses, que simplemente tienes que adaptarlos a la ducha y funcionan fenomenal. Fundamental la ducha Mm. también, Mm. ¿vale? Y Y luego la tercera, lo tercero. que comemos. Lo que comemos. Entonces, lo que comemos tiene varias líneas. Es lo que nos metemos en la boca, que ahí, por ejemplo, yo siempre intento decir que en la medida de lo posible, y esto implica, obviamente, presupuesto, sobre todo presupuesto, es, en la medida de lo posible, comer orgánico todo aquello que puedas, orgánico de buenas fuentes, ¿vale? No necesariamente orgánico, pero bueno, que puedes comprarle la carne al productor que tienes al lado, que a lo mejor no tiene el sello bio, pero has hablado con él y resulta que la política que utiliza o las prácticas que utiliza son muy cercanas a la bio, ¿vale? Y si no te lo permite tu presupuesto, entonces hay una lista que sale en Estados Unidos todos los años que se llama los 12 sucios y los 15 limpios o los Dirty Dozen, que se actualiza todos los años, que es la lista de alimentos que mayor nivel o concentración de pesticidas y herbicidas contienen y acumulan. Y tiende a ser una lista muy estable, o sea, cambian muy poquito. Entonces, déjate dinero en aquellas cosas que sí o sí estén en esa lista, ¿no? Las fresas, los arándanos, en general los frutos rojos, los tomates, los melocotones, los pimientos, o sea, hay como una lista muy, pues eso, unos 12 que suelen estar siempre ¿Dónde ahí. se puede encontrar esa lista? Vale, el grupo que lo hace se llama EWG, y se llama Environmental Working Group, ewg.org. La publican todos los años. Ellos hacen, vamos, análisis de absolutamente todo. Y es un grupo que está bastante bien. Hay gente que lo critica mucho, pero en general está bastante bien. Entonces, yo siempre os digo, te la imprimes, te la pones en la nevera y cada vez que vas a hacer la compra dices, vale, esto sí, y no me voy a dejar, no sé cuánto cuesta allí porque yo vivo en precios de Nueva York, pero no me voy a dejar 4 euros en un plátano orgánico porque no merece la pena.
o 4 euros en un aguacate. No. Pero un tomate sí. En un tomate sí, en una uva, en una fresa, en una mora, en un arándano, ¿vale? Entonces ahí pagas un poquito más. Pero sabes que son 12, 15 máximo. Y luego, ¿dónde cocinas? Claro, o sea, la cocina es fundamental, ¿no? Tus alimentos van a depender también de dónde los cocines. Entonces, por ejemplo, lo que has dicho de las sartenes, ¿no? Dónde cocinas es fundamental y cómo guardas los alimentos es fundamental. Entonces, ¿dónde cocinas? Sartines antiadherentes que contengan productos antiadherentes, olvidaros. Generalmente van a ser las de teflón, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué sartenes queremos utilizar? Queremos utilizar hierro fundido o forjado, no sé cómo se llama. Podemos utilizar cerámica. No es maravillosa, pero cerámica está bien porque el recubrimiento de cerámica, pues bueno, todavía no nos han demostrado cuál es la durabilidad que tiene a largo plazo, pero tiene buena pinta. Podemos utilizar, ¿cómo se llaman estas? De acero inoxidable, ¿vale? Eso. Sí, esas son maravillosas. Lo que pasa es que hay que aprender a utilizarlas, ¿vale? Para que crear su propia antiadherencia, igual que las de hierro. Yo utilizo las de hierro. Sí. Y algunas de hierro mías tienen el ceramic coating este. A ver. Y luego hay algunas, bueno, hay un montón, hay de cristal. Hay gente que utiliza sartenes de cristal, que también funcionan. Entonces, bueno, hay mucha sartén ya que no es tóxica y que se puede utilizar. Tapers, cristal siempre, plásticos fuera. Sí. Lo mismo para las bolsas, ¿no? De Ziploc, que es como, bueno, ¿para qué quieres utilizar una bolsa de Ziploc que es plástico? O sea, te has comprado una batería de cocina que te ha costado una pasta y ahora estás guardando para congelar en una bolsa de plástico. O sea, entonces hay bolsas de silicona que son 100% de grado médico, que son maravillosas y que no son tóxicas, se pueden meter además en el fregaplatos. Papel de aluminio, yo lo evitaría por completo. Hay unos papeles ahora de cera de abejas que son fantásticos, que son biodegradables y que los puedes reutilizar y te duran hasta un año. Agua, jabón, los dejas secar y los reutilizas. Tienes tapas también de silicona, o sea, tienes muchísimas opciones. Son cambios que al final tampoco sin obsesionarse son fáciles de hacer. Bueno, es una inversión al principio, pero que realmente Exacto. tiene sentido hacer, ¿no? Exacto. Y luego ya te moverías a, pues bueno, a lo que sería más la parte de la limpieza de la casa, intentar utilizar productos pues lo más naturales posible. Y luego toda la parte de lo que sería la rutina de belleza, ¿no? De qué nos ponemos en la cara, en el cuerpo, en el pelo, fragancias, etcétera. Hay, pues hay mucha gente que tiene una rutina de belleza. Bueno, yo no sé mucho en España, pero yo trato mucho pues a personas latinoamericanas, ¿no? México, República Dominicana, Colombia, Argentina, Perú, Uruguay, Paraguay. Y se utiliza muchísimo cosmético, muchísimo. Veo que los perfumes dicen que, bueno, fragancia es malo, pero ponerse perfume, eso es poco recomendable. Sí, generalmente las fragancias sí que sabemos que tienen un impacto directo también en nuestra fertilidad, ¿no? Y de hecho hay estudios bueno, que hablan de fallos de implantación, de peor desarrollo ovitario, folicular, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, las fragancias es algo que hay que tratar de evitar. Y las fragancias sintéticas. Entonces, toda aquella fragancia que sea a través de un aceite esencial, ok. Todo aquello que sea sintético, sobre la piel no. Si queréis utilizarlo, pues yo qué sé, yo siempre os digo que, oye, si te vas a echar, porque es uno de tus no negociables, oye, yo llevo toda la vida con mi colonia y no la voy a cambiar, échatela en la ropa, pero no te la eches en la piel, A ver. ¿vale? Obviamente vamos a oler, sí, también vamos a absorber a través, ¿no? Pero por lo menos no te lo estás poniendo en la piel. Pero productos, intenta que no tengan fragancia y que la fragancia que tengas es que tiene que ser siempre a través de aceites esenciales naturales. Teníamos una pregunta de alguien que decía que tenía dificultades de ir al baño, Vale. si entiendo bien, y que ha cambiado un poco su alimentación. Vale. Ella por fin va más al baño y le da un poco miedo que pasa de nada a casi todos los días y saber si eso es bueno o no, especialmente cuando está en su proceso de Vale. FID. O sea, la duda es si es bueno pasar de 0 a 100. O sea, de no ir a ir. Es Entiendo lo que entiendo. esa es la Sí, que es pregunta. como de no ir al baño a ir De manera recurrente. Sí. No, fenomenal. O sea, al contrario, esto me parece que es súper positivo. De hecho, es una de las cosas que quieres. Queremos ir al baño todos los días. O sea, las heces es una de las mayores fuentes o vías de eliminación que tenemos. Y de hecho, dentro de lo que es el metabolismo hormonal, tenemos esa fase que os he contado de fase 1, fase 2 hepática, pero claro, luego eso se tiene que eliminar, ¿no? Entonces, una de las grandes vías obviamente van a ser las heces. Si no vamos al baño todos los días, estamos acumulando. Y esos productos tóxicos, o esas hormonas sin terminar de metabolizar a nivel intestinal, si no podemos excretarlas, recirculan. Y son mucho más potentes que las hormonas inicialmente producidas, con lo cual son muy peligrosas. De hecho, una de las cosas que solemos hacer
bueno, unas cosas no, o sea, uno de los focos principales, por ejemplo, en condiciones como una endometriosis o condiciones muy dependientes a nivel estrogénico, lo primero que tenemos que hacer es garantizarnos que vas al baño todos los días. Lo que no es normal, por si esto es lo que está ocurriendo también y no he entendido bien la pregunta, es pasar de estreñimiento a diarrea, ¿vale? Entonces Sí. ahí es como, ojo, porque eso también es de 0 a 100, de ahora no iba al baño y ahora voy todos los días y voy con diarrea. Entonces no, eso no es normal y eso también, o sea, es tan anormal no ir como ir con diarrea. Me he distraído porque he visto que había otra pregunta. ¿Qué recomendaciones para mujeres mayores de 40 años que están buscando embarazo? ¿Hay una diferencia según la edad? Sí, sí puede haber una diferencia. Generalmente a partir de los 35 años comienza a ser un poco más marcado lo que entendemos como llamamos como envejecimiento celular. Y claro, ese envejecimiento celular, pues obviamente también va a afectar a la calidad ovárica, ¿no? O sea, los óvulos son las células más grandes que tiene el cuerpo de la mujer, la que mayor número de mitocondrias tienen. Y lo que solemos o lo que queremos hacer a partir de los 35 años es, sobre todo, apoyar esa función mitocondrial, ¿no? La mayoría de ese envejecimiento se va a ver muy afectado por disfunción mitocondrial o disfunción de esa función mitocondrial. Entonces, lo que queremos es apoyar mucho. Entonces, ¿qué cosas a lo mejor difieren? Como te digo, más que difieran, como te he dicho antes, es más ajustes. O sea, tenemos que cumplir las premisas que hemos dicho antes y luego en este caso ajustaríamos a que necesitamos una mayor ingesta, sobre todo de antioxidantes, ¿vale? Y de vitaminas del grupo B, porque son las principales que van a ir directamente pues, en esa producción y generación de ATP, que es la energía que nosotros necesitamos a nivel mitocondrial, ¿no? Entonces sí que hay un ligero ajuste. Pero vamos, por ejemplo, me valdría ese mismo ajuste en una persona por debajo de los 35 que sea sedentaria y fumador, ¿no? Porque ahí vamos a tener que apoyar esa función. Pero vamos, si tuviese que decir algo por encima de los 35 y cuanto más cerca de la menopausia, apoyo mitocondrial. Vale, genial. Muchísimas gracias. Yo me llevo muchísimas cosas. Entiendo de que, primero, la salud del hombre es súper importante. Luego, los cambios básicos que podemos hacer en la alimentación es cuidar de comer cosas con muchos nutrientes. Así que, vísceros primero, carne, eh, ostras, y bueno, luego Lácteos, la lista que hemos huevos, hojas comentado. verdes, sí. Y luego de, bueno, cuidarse con esos disruptores endocrinos que al final hay cosas fáciles, tan como ventilar la casa, cuidar más lo que comemos y Sí, o sea, yo siempre veo esos 3 cambios iniciales, ¿no? Lo que más nos afecta, el aire, el agua, la comida. Entonces, eso es como los 3 básicos clave. y a partir de ahí, pues siempre podemos ir como bajando a niveles, ¿no? No sé si quieres añadir algo específico o Nada. si no, me pareció una conversación súper interesante. Sí, Dares, muchas gracias. Al contrario, nada, lo que queráis y si tenéis alguna pregunta específica que queréis o bien preguntarle a Tiff o bien preguntarme a mí en su perfil, en el mío, en Stories, como queráis. Sí, claro, y bueno, a lo mejor es solamente, bueno, tenemos que tener una conversación un poco más profunda para asegurarnos que te da un tratamiento, Claro, una igual, recomendación específica. coger consulta y siempre lo digo, o sea, al final, oye, parece como que nos da miedo y parece como que hacer el esfuerzo y la inversión de realmente invertir en nuestra alimentación es como, bueno, es que ya me estoy dejando una pasta en un proceso de FIB. Es como, ya, bueno, pero es que a lo mejor ese proceso de FIB podría haberse optimizado si invirtieras en esto, ¿no? Entonces, bueno, yo siempre digo que la alimentación, el estilo de vida, la buena suplementación, esos 3 meses antes es una inversión 100% con un retorno del que nunca te vas a arrepentir de haber hecho, ¿no? Entonces es como, si me voy a poner a invertir en algo, desde luego invertiría en esto. No, no, claro, yo estoy una súper convencida ahora porque he visto ya los cambios que me ha hecho, así que realmente aconsejo eso solamente por su salud propia y luego si además ayuda en la fertilidad, pues mejor, pero pienso que cada uno se debería cuidar un poco a este nivel. Bueno, Cierto. muchísimas gracias, Gracias Beatriz. a ti, Tiff. Tengas un buen fin de Encantada. día. Igualmente. Suerte con el hielo que está llegando. Por lo menos hace sol, ¿eh? No te voy a engañar, hace sol. Ayer hacía un día horrible, pero hoy hace sol. Pero bueno, que hace 0 grados, o sea, en fin, nos vamos a congelar. Bueno, Pero bueno. que disfrutes. Bueno, oye, un besote enorme. Un beso. Muchísimas gracias. Chao, chao. Muchas gracias a ti. Adiós. Espero que esta conversación os interesa tanto como a mí y no dudéis en dejar los comentarios.